Muy bien, bienvenidos todos, Dios les bendiga. Les saluda desde las instalaciones del Centro Cristiano AMA, su anfitrión, el pastor Omar Carranza, y a nombre del equipo que me acompaña, de mi esposa, de mis hijos, de todos los colaboradores que están haciendo posible esta transmisión, les saludamos y le damos las gracias por dejarnos entrar a su domicilio, le damos las gracias por dejarnos realizar juntos esta transmisión. Y esta mañana tenemos un invitado especial de esta casa, que lo hemos estado anunciando ya por las diferentes redes sociales. Ustedes saben que nuestro invitado es un miembro activo de esta casa y que ha trabajado igual que usted, igual que nosotros, día a día para que podamos juntos tener lo que hoy conocemos como Centro Cristiano ABA. Y bueno, vamos a presentar entonces al profesor Humberto Huerta, que nos visita desde la hermana República de la Margarita. No es cierto. Bienvenido, Humberto, Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Vamos a ir a la palabra y vamos a esta mañana que el Señor nos hable a través de tu vida. ¿Está bien? Vamos a hablar con Humberto. Padre, te damos gracias por la vida de Humberto, Señor. Te damos gracias por los dones, por el ministerio que te has puesto en su vida, por su esposa, por sus hijas, Señor. Declaramos, Señor, que tú lo usas para que esta mañana tu Espíritu Santo nos hable audiblemente en nuestro corazón. Lo bendecimos, Señor, y te damos gracias por su vida en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que ya por ahí se nos pueden decir si ya están escuchando de una manera diferente lo que es el audio. Se los agradeceríamos mucho. Y pues bueno, como decía el pastor, muy buenos días, familia. Qué hermoso es poder estar aquí y ser útil para Dios. Y quiero pedirle un enorme favor. Qué maravilloso es que la palabra de Dios pueda llegar a la comodidad de nuestro hogar y que usted pueda verla ahí acostadito en cama, o tal vez como hacen algunas amas de casa, ¿verdad? Que me ha tocado ver, ponen y siguen haciendo su quehacer. Sí, quiero pedirle un enorme favor. Créame que no me voy a tardar más allá de 5 horas, no es cierto, más allá de 30 minutos. ¿Sí? Quiero pedirle un favor enorme, pare todo lo que está haciendo. ¿Sí? Tome la silla que más le gusta, no aquella en la que se quede dormido, pero tómela, siéntese y ponga atención a esto, por favor. Cada palabra que escuchamos de Dios es importantísima. No importa quién la diga, no importa quién sea un instrumento útil para que esto suceda, ¿sí? Y hoy tengo el enorme privilegio y bendición de poder ser yo, pues aquella persona que Dios utilice para que usted reciba una palabra de Él. Y es emocionante vivir estos tiempos, ¿verdad? Algunos los vivimos con temor y temblor, otros pensamos que nos dieron vacaciones que ya nos debían de muchos años, pero cuando vemos la realidad de que tenemos que trabajar más en nuestras casas, nos espantamos, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos bendiga y permita que seamos, como le decía, instrumentos útiles en sus manos. Ahorita que hay mucho tiempo, ¿verdad? Muchos nos estamos dedicando a ver películas, otros hacemos diferentes actividades con la familia, pero si se da cuenta, me dio risa ver un mensaje que mandó el pastor Itiel Arroyo, en donde decía, tiene que tener 3 cosas preparadas en esta época, ¿verdad? Una es su Biblia, ¿sí? Otro es un libro que él escribió, y otra era cómo hacerle guerra a los zombies, ¿verdad? Hay muchas películas y juegos incluso que se han desarrollado con esto de los zombies, y más para acá y más para allá. Y si tradujéramos literalmente la palabra zombie, sería un muerto viviente. Y déjeme decirle que a veces usted y yo somos así. Caminamos muertos en esta vida que Dios ha dicho que tenemos vida y vida en abundancia. ¿Sí? En la semana pasada nuestro pastor nos estuvo hablando acerca de lo que fue la Semana de la Cruz, o lo que conocemos como la Semana Santa, ¿verdad? Todo por lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesús, para que usted y yo, el día de hoy, podamos tener la oportunidad de estar delante de Dios, diciéndole Padre.
¿sí? Es hermoso ver todo aquello por lo cual pasó que pareciera ser como de película, pero déjeme decirle que fue realidad. Porque el único que pudo partir la historia, el único que pudo decir a la humanidad, aquí está, fue Cristo. Es real, es verdadero, no es fantasía, no es religión, es real. Y pasaron muchas cosas en ese tiempo, ¿verdad? Pudimos ver cómo se iban desarrollando las cosas con aquellos que se decían discípulos, con aquellos que se decían seguidores, con aquellos que solo lo seguían porque les daba de comer. Pudimos ir viendo cómo se desarrollaba todo esto hasta que llegó el desenlace de que fue crucificado, pero resucitó. Resucitó. Y ahora vive, si usted quiere, en usted y en mí. Es una decisión propia, es una decisión personal. No se trata de religión, se trata de creer. ¿Sí? Y es por eso que hoy venimos a hablar qué pasó días después de esto. ¿Qué pasó con esos discípulos que de repente estaban con él y le decían, yo voy a morir por ti, yo iré hasta a donde sea por ti? Y cuando empezó el problema, salieron corriendo espantados. Y déjeme decirle, ¿qué tan valiente es usted para tomar este tiempo y dedicárselo a Dios? Yo sé que tenemos muchas cosas que hacer. Usted está muy cansado el día de hoy porque ayer se desveló viendo películas, jugando, etcétera. ¿Sí? ¿Qué tan valiente es usted para dedicarle este tiempo hoy a Dios? Suena difícil creer, ¿verdad? Suena difícil pensar que Dios tiene algo para usted y para mí. Pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, Jesús se aparece a sus discípulos y empieza a decirles, tengo una nueva comisión para ustedes. ¿Sí? Una nueva comisión. ¿Sí? En el libro de Mateo vemos que existe lo que muchos le llaman la gran comisión, pero aquí empieza a hablar de una nueva comisión. Y como de lo que vamos a hablar no es ni de mi vida ni de la suya, sino vamos a hablar de Jesús, tenemos que basarnos a lo que es la Biblia. ¿Sí? Así es que le voy a invitar, por favor, a que vaya a su Biblia, al libro de Juan, capítulo 20, y vamos a leer los versículos 19 y 20. ¿Sí? Si usted no tiene una Biblia, acérquese junto a un verdadero cristiano, porque un verdadero cristiano siempre la va a tener cerca. ¿Sí? Y leamos juntos acerca de esto. ¿Qué dice Juan 20, 19 y 20? Dice así: en la tarde de ese día, ¿de cuál día? ¿De cuál día creen ustedes que esté hablando? ¿Sí? Del día cuando resucitó nuestro Señor Jesús. De ese día está hablando aquí la palabra, ¿sí? ¿Sí? Y se lo voy a leer en la versión viviente. Dice así: ese domingo, porque fue domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Imagínense lo que pensaban, ¿no? Si eso le hicieron a nuestro maestro, ¿qué nos harán a nosotros? Y a veces usted y yo así actuamos, ¿sí? Si Jesús, que era el Hijo de Dios, le hicieron todo eso, ¿qué pasará si yo digo que soy cristiano? Ya nadie me va a querer hablar, nadie me va a querer invitar, etcétera, porque pensamos que el cristianismo es una religión de negativas, pero déjeme decirle que no es así. Continuemos, dice: de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró sus heridas de sus manos y de su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. ¿Sí? ¿Cómo dice que estaban al principio? Temerosos. ¿Y qué pasó cuando pudieron reconocer quién era Él? Se alegraron. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Si estaba cerrada la puerta, se apareció Jesús en medio de ellos. Y déjame decirle qué fue lo que pasó, ¿verdad? Dice, se apareció Jesús. Jesús estaba ahí en medio de ellos. Y empezaron a cambiar muchas cosas. Una de las que empezaron a cambiar, sí, fue que el primer día de la semana, que es domingo, comenzaron a reunirse en nombre del Señor. Anteriormente, si usted lee la historia del pueblo judío, dice que se reunían los sábados.
y de ahí el sabbat y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero aquí empezaron a cambiar las cosas, porque Jesús les empezó a mostrar que no se trataba de una religión, sino de una relación personal con Él. De eso se trataba, ¿sí? Y entonces la gente empezó a darse cuenta que no debemos de tomar a Dios, no debemos de tomar a Jesús como una religión, como un amuleto para los días malos, como un amuleto para cuando no tiene usted trabajo, como un amuleto para cuando ya no soporta a su esposo o a su esposa. No, es un Dios real y verdadero, ¿sí? Y empezó a cambiar la cosa, empezaron a cambiar, ¿sí? Estaban temerosos, encerrados, pero al reconocer que Jesús, a quien era Jesús, regresó a la alegría. Déjeme decirle que si usted tiene miedo de qué va a pasar en estos días, le animo a que se tome firmemente de la mano de Jesús, porque Él regresará su gozo. Él le quitará esa cara de limón agrio que a veces usted tiene, y cuando nos preguntan ¿qué te pasa?, nos decimos nada, ¿sí? Porque a veces decíamos que eso solo, pues no sé, pasaba a diferentes personas, pero déjeme decirle que ahora nos pasa a todos, ¿sí? Pero algo muy importante que empezó a suceder en esta cita, ¿sí?, es que comenzó a cumplir sus palabras donde dice, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Porque ¿qué dice la cita? De repente se apareció Jesús en medio de ellos. Empezaba a cumplir esta palabra. Así que déjeme decirle que si usted en su casa hay más de dos, ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Y vino algo muy emocionante y muy importante que nos hace tanta falta en estos días, y que es la paz sea con ustedes. ¿Sí? A veces nuestro corazón está tan tribulado, ¿verdad? Porque somos personas que queremos tener todo bajo control. ¿Sí? Si alguien nos dijera, ¿verdad?, esto del coronavirus se va a acabar en 2 semanas, ok, serían 2 semanas largas, pero ya estamos seguros de que va a acabar. Hoy nos dicen la contingencia se va a extender hasta el 30 de mayo, pero yo le preguntaría, ¿usted cree que el 30 de mayo el virus se va a espantar y se va a ir? Podemos ver en los países europeos cómo está la situación, ya lo están teniendo como control. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a vivir, no con él, sino luchando contra él. ¿Sí? ¿Cómo no permitir que eso entre a nuestro cuerpo? Y yo le preguntaría, ¿qué hace usted para no permitir que la amargura, la tristeza y los problemas entren a usted? ¿Qué hace usted? ¿Qué hicieron estos discípulos al ver que a quien le llamaban maestro ya no estaba con ellos? Se encerraron. Nos han dicho debemos de estar en casa, y eso es maravilloso, porque ¿sabe qué? Déjeme decirle, si usted quiere mandar, primero tiene que aprender a obedecer. Todos creemos que aquí no pasa nada, que esto del coronavirus es algo que alguien se inventó porque querían romper nuestra economía. Yo no lo sé, eso sucede a otros niveles, pero lo que sí sé es que tenemos un Dios que nos ama y que ha dicho, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Así es que déjeme decirle algo, ¿usted permite que Dios vaya donde usted está? Hay una anécdota muy chistosa, ¿verdad? Que de un hombre, ¿verdad?, que llevaba una canasta de huevos y se subió a su coche y le gustaba correr como loco, ¿verdad? Y dicen por ahí es que a los 120 kilómetros Jesús se baja, pero ni un huevo se rompe. Déjeme decirle algo, si usted permite que ese Jesús al que usted lo ve muy lejano pueda venir a usted en su corazón, van a empezar a pasar cosas diferentes como pasaron con estos discípulos, ¿sí? Pero bueno, le dijo a sus discípulos algo muy importante, la paz sea con ustedes. Y yo le preguntaría, ¿qué significa esto? ¿De qué paz habla Jesús? Esa paz que el mundo no le puede dar. Esa paz que le dice, Dios nunca dijo que usted y yo no íbamos a tener problemas, pero lo que sí dijo es que en medio de esos problemas, Él iba a estar con nosotros. Y esa es la paz que va a venir. Esa es la paz y la seguridad que todo puede pasar. Yo no lo sé. Nuestro Dios es grande y puede librarnos de esto, pero si no, gloria a Dios. Es un poco difícil morir a mí para que Él viva, pero eso fue lo que empezó a pasar en estos discípulos. Él les estaba mostrando
tenían que dejar sus fuerzas, que tenían que dejar su sabiduría para que Él viniera a ellos, para que Él pudiera hacer las cosas que ellos no podían hacer. Porque ¿cómo estaban ellos? En el corazón lleno de dudas, dice el Lucas 24:38, narrando esto mismo, esta aparición de Jesús delante de ellos, ¿sí? ¿Por qué están tan asustados? Yo le preguntaría, tal vez usted y yo no nos espantamos, pero cuando empezamos a salir a la calle y vemos de verdad mucha gente con cubrebocas, mucha gente que algunos no se quieren acercar a usted o a mí porque tienen miedo, no sabemos si tienen o no tienen ese virus, ¿verdad? En ese tiempo, estos discípulos no querían acercarse a alguien diciéndole que eran cristianos, porque todavía no tenían esa seguridad que usted y yo tenemos ya el día de hoy. ¿Sí? Ya la tenemos, pero ¿qué pasa? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo de la palabra, ¿sí? Y le voy a invitar ahora que ahí mismo en Juan, capítulo 20, vamos a leer los versículos 21 y 23, y dice así la palabra. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Hay mucha polémica acerca de estos versículos. Comencemos con esto que les dice, así también yo os envío como el Padre me envió. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces yo le preguntaría, si esto sucede en Juan, ¿qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 2? Cuando fue el Pentecostés, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Y como dice aquí, ¿verdad? Hay algunas religiones que de aquí se han tomado en donde dicen que nosotros podemos tener la habilidad de poder perdonar pecados o de retener pecados. Pero hay algo muy explícito. Aquí lo que Jesús les estaba diciendo es, si usted y yo que ya conocemos de que a través de Jesús nuestros pecados pueden ser perdonados, cuando alguien declara y los confiesa delante de Jesús, usted y yo podemos decirle, tus pecados han sido perdonados. Pero si usted y yo vemos que en esa vida no hay cambios, usted y yo vemos que, como dicen vulgarmente, está hablando de dientes para afuera, pero no está permitiendo que ese cambio y ese perdón venga a su corazón, usted le puede decir, tus pecados no han sido perdonados. Y esa autoridad solo la da Dios. ¿Sí? Pero vamos a ver qué estaba pasando con eso que dice de recibid el Espíritu Santo. ¿Sí? Como les decía, no nos confundamos con esto de que son dos cosas diferentes, la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu. ¿Sí? El bautismo nos identifica con nuestro Señor, nos hace parte de Él, y usted y yo no vamos a sentir nada cuando esto venga. Esto viene cuando usted y yo recibimos a nuestro Señor Jesús. Porque dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo. ¿Sí? Y no viene uno solo, vienen los tres. Y el Espíritu Santo no viene y dice, solo meto mi brazo. Viene entero. Pero depende de usted y de mí recibirlo, ¿sí? Y la llenura del Espíritu puede tener diferentes manifestaciones, como lo vemos en Hechos 2. Dice, ahí en Hechos dice, y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y empezaron a hablar en otras lenguas, ¿sí? Aquí a veces nos confundimos, hay que hacer un estudio específico acerca de lo que son las lenguas, ¿verdad? Porque no eran lenguas angelicales. Si se da cuenta de lo que dice ahí es que empezaron a hablar en otros idiomas, ¿sí? Porque los que estaban alrededor, que eran de otras partes del mundo, de ese mundo, del tiempo de ese mundo, empezaron a entenderlos, ¿sí? Pero bueno, entonces vemos que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la efectividad de nuestro ministerio, y eso lo vamos a poder ver en Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18. Quiero que lo apunte porque no quiero que nos distraigamos mucho del punto central de qué estaba pasando con estos discípulos días después de que Jesús había sido crucificado, resucitado, y que estaba empezando a aparecer delante de ellos, ¿sí?
El Espíritu Santo había estado con ellos esos días cuando Jesús estuvo, pero había estado fuera de ellos, alrededor de ellos, a través de Jesús. ¿Sí? A través de Jesús era como el Espíritu Santo estaba con ellos, ¿verdad? Pero estaba pasando algo muy importante ahora. Ya no iba a estar fuera, sino iba a estar dentro. Jesús había predicho anteriormente a estos hombres que hasta este punto solo tenían al Espíritu Santo habitando con ellos, no en ellos, con ellos. Lo haría venir dentro de ellos. Y creo que esto es lo que estaba sucediendo aquí. Cuando Jesús sopló sobre ellos, les impartió el don de la persona del Espíritu que entraba. Porque con ellos no pasó como con usted y conmigo, ¿verdad? Que Jesús lo recibieron como Señor y Salvador. Jesús había estado con ellos. Jesús les había enseñado muchas cosas, había hecho milagros delante de ellos, ¿sí? Pero algunos todavía tenían dudas y algunos aún creo que no lo creían. No hay duda de que este es un paralelo del capítulo en Génesis cuando vemos que dice que Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y le dio aliento de vida. Dice, sopló sobre esto y le dio vida, vida física. Aquí Jesús les estaba dando vida espiritual, que es lo que sucede en usted y en mí cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí? Empezamos esa vida espiritual que empezamos a darnos cuenta que es más real que esta física que usted y yo podemos tocar. Para muchos de nosotros, pues decimos, yo solo tengo lo que puedo ver, yo solo puedo creer lo que puedo ver. Y eso es lo que empezaba a pasar con estos discípulos, ¿verdad? ¿Sí? Quiero que por favor me acompañe ahora a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19, y solo vamos a leer la primera parte. ¿Sí? Yo sé que usted es muy hábil con su Biblia y por eso voy un poco rápida, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo con calma. Y dice así la palabra, dice, el fundamento del Señor está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Qué significa esto? ¿Sellados con qué? Dice Pablo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Así es como el Señor va a conocer quién es de Él y quién no es de Él. Muchos nos decimos hijos de Dios. Pero déjeme decirle, la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto hay en usted? ¿Sigue siendo tan amargado como siempre? ¿Sigue siendo tan enojón como siempre? ¿Cuál es ese fruto que podríamos decir muestra que usted es hijo de Dios? Suena un poco difícil, ¿verdad? Pero el que vengamos a la iglesia no nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios cuando en realidad aceptamos a nuestro Señor Jesús como Señor primeramente para que pueda ser Salvador. No puede ser nuestro Salvador si no es nuestro Señor. Porque significa que usted no le va a obedecer. Cuando usted le dice, te acepto como mi Señor, es porque le va a obedecer. Con amor, no a la fuerza. Ay, tenemos que ir a la iglesia. Apúrense, corran todos. ¿Sí? Y quisiera pensar que a veces, como dijo nuestro pastor al principio, usted como cabeza de familia debería de ser el primero en hacerlo. No al que lo jalen para ir. ¿Sí? Déjeme decirle que Dios nos ha dado muchas cosas, pero la primera que nos ha dado, ¿sabe cuál es? Valor y dominio propio. ¿Sí? Pero usted y yo somos cobardes porque ante el mundo queremos hacer muchas cosas, pero delante de Dios no queremos hacer nada. Nos atrevemos a hacer, como dicen en la televisión, los retos. Y tantos retos que hay en internet, ¿verdad? Pero el reto que pone usted en usted es, ¿se atreve usted a decir que conoce a Dios? ¿Se atreve usted a aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador? ¿O solo quiere pasar un rato más? ¿Solo quiere calmar un poco su conciencia? Estos discípulos lo mostraron. Algunos de ellos sí estaban bien firmes, pero algunos de ellos, hasta que vino el Espíritu Santo y les llenó, empezaron a hacer muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Dice, todo esto sucede cuando nosotros creemos en Jesús, que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, que el Señor Jesús venga y haga morada en nosotros, ¿sí? ¿Por qué?
porque esto es lo que marca el momento de la morada del Espíritu Santo y por lo tanto el comienzo de un ministerio guiado por el Espíritu, guiado por el Espíritu. No es que a usted se le ocurrió que hoy tengo el ministerio de visitar hospitales y después de que empiece a ver todo lo que se necesita para hacer los trámites de poder entrar, lo que usted tiene que llevar, lo que usted tiene que poner de usted, dice, ay pastor, creo que me equivoqué. ¿Sí? Mi ministerio era contar cuántos niños vienen a la iglesia, contarlos, ni tan siquiera atenderlos. ¿Sí? Pero bueno, el comienzo de un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio, verdad? ¿De cuál ministerio hablará? ¿Sí? Y a veces pensamos, bueno, pues Dios a mí me ha dado el ministerio de predicar, pero a ustedes no les ha dado el ministerio de oír, por eso se aburren. ¿Sí? Por eso es que a usted y a mí nos empieza a dar sueño cuando el pastor está predicando y viene emocionado y quiere que el Espíritu Santo le dé una espada de fuego para despertarlo de un sope. ¿Sí? Pero Dios quiere decirle hoy que estás en tu casa, a donde te conocen realmente como eres, a donde saben lo, perdón por la palabra, hipócrita que a veces somos aquí en la iglesia, hoy Dios quiere comenzar ahí. ¿Sí? Dice, como el Padre me ha enviado, así yo te envío a ti. Así Jesús les dijo a estos discípulos, como el Padre me ha enviado. Yo le preguntaría, ¿cuál fue el ministerio que el Padre le encargó a Jesús? Mostrar a Dios. Mostrar que era factible cumplir esa ley que para el hombre era imposible, era posible cumplirla en Dios. Y no se trata de que vayamos y hagamos discípulos a las naciones, eso es más adelante y es muy importante. Pero el principal ministerio que Dios quiere es que allí en su casa usted sea la cabeza. Usted, esposa, sea la ayuda idónea. Ustedes, hijos, sean hijos, no hijos. ¿Sí? No se trata de inventar muchos ministerios. Ahí donde esté, sea lo que dice ser. Porque se ha dado cuenta que a veces, ¿por qué nos buscan los grandes amigos? ¿Sí? ¿O por qué decimos tener amigos? Porque nos vamos con la bola. Al fin que esta vida es un carnaval, ¿no? No, mi hermano. Déjeme decirle que Dios le ha dado un ministerio muy importante, ser hijo de Dios. Y es el más grande de todos. Porque si usted piensa, no lo sé, el ministerio del profeta es el más importante, el ministerio del apóstol es el más importante, el ministerio del pastor, todos son importantes. Pero el principal comienza siendo hijo de Dios. ¿Sí? A todos Dios nos ha dado dones y talentos y se necesita el poder de su resurrección de nuestro Señor Jesús para que esos dones tengan efectividad y cumplan lo que Dios quiere. Porque a veces pensamos que un ministerio es muy bueno cuando está lleno de gente. Por ejemplo, si ahorita tuviéramos una iglesia de 5,000 personas, ¿qué dirían? ¡Wow! Entonces, ¿cuántas de esas 5,000 personas en realidad han permitido que Dios transforme su corazón? Queremos ir y predicar a las naciones cuando en nuestra casa no nos atrevemos ni tan siquiera a hacer nuestra cama, ¿no? Estos discípulos que habían estado con Jesús 3 años, algunos todavía apenas empezaban a cambiar, ¿verdad? A algunos de ellos Jesús les dijo los hijos del trueno, y no porque tuvieran una voz muy ronca, ¿sí? Alguna vez escuché una anécdota que decía, ¿verdad? ¿Por qué Juan recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús? ¿Sí? Y algunos decían era para decirle, estate quieto, Juan. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿cómo es usted en su casa? Nos han hablado mucho de lo que son los altares en nuestra casa, su altar familiar. Ese tiempo que debería de ser diario y a veces se nos olvida por muchas cosas porque no es parte de nuestra vida. Yo me preguntaría, ¿se le olvida a usted comer? No, ¿verdad? Ay, nuestro estómago nos lo recuerda. ¿Pero por qué se nos olvida el altar familiar? Porque todavía no lo hemos hecho parte de nosotros. Ahí comienza este ministerio.
como el Padre me ha enviado, así te envío yo a ti, ahí en ese hogar que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y quiero invitarle ahora a que continuemos leyendo, y ahora vamos a Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Sí, le decía, busque su Biblia, porque si no va a pensar que estoy hablando de los tacos que me cené anoche, y no es así. Dice la palabra de Dios, 8 días después, ¿después de qué? De que Jesús había resucitado. Sus discípulos estaban nuevamente en la casa y Tomás estaba con ellos. Las puertas estaban cerradas, pero Jesús vino, se paró entre ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, y extiende tu mano y colócala en mi costado. No seas infiel, sino creyente. Y Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿has creído porque me has visto? Bienaventurados los que no han visto y aún creen. Jesús ya se había estado apareciendo a los otros discípulos, ¿verdad? Dice, porque decía ahí la palabra, ¿verdad? Estaban reunidos, pero no fue Tomás. ¿Qué pasa cuando usted se pierde lo que dice la prédica del miércoles? ¿Sí? Y no es porque es la única o la más importante, pero si hemos decidido formar parte de esta congregación, Dios le ha dado un plan al pastor. ¿Sí? Y Tomás no estuvo ahí en esa reunión a donde se apareció Jesús, y por tanto estaba como usted y como yo diciendo, hasta no ver, no creer. ¿Sí? Dios quiere que estemos atentos. ¿Sí? Pero suceden grandes y maravillosas cosas en nuestra vida. Y eso no significa que no debamos de tener dudas, pero mi pregunta es, ¿qué pasa cuando permitimos que las dudas nos impidan ver? ¿Qué estaba pasando en la vida de Tomás y en la suya y en la mía cuando solo escuchamos, oye, fíjate que en la iglesia pasó esto, oye, fíjate que Dios me dijo esto cuando estaba yo leyendo? Punto número 1, cuando usted permite que esas dudas le impidan ver, el punto número 1 es que no podemos reconocer a Jesús como nuestro Señor e impedimos que otros crean. ¿Sí? Porque si hay algo que pasa, somos re buenos para llevarnos a muchos de corbata, ¿verdad? Eso es algo muy común en el pecado. El pecado no trata de hacerlo en usted solo, sino que capture a alguien más. Y cuando escuchamos la palabra pecado pensamos en algo muy grave, ¿no? La Biblia dice, es tan simple y tan sencillo saber lo bueno y no hacerlo. Así de sencillo. Y entonces decimos, ¿qué les parece que mejor veamos una película? Y de terror. ¿Sí? ¿Está mal verlas? Dios no nos puso aquí para decir cuál es lo malo y lo bueno. Cuando usted y yo empezamos a tener una relación con Jesús, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos dice eso. Porque cuando alguien más nos lo dice, pensamos está loco, está amargado, es como él ya vivió, etc. ¿Sí? ¿Sí? Algo que le dijo Jesús a Tomás, dice, somos infieles. ¿Infieles a qué? A Dios. A Dios, y a través de al nosotros no querer obedecer a Dios van a empezar a pasar muchas cosas en nuestra vida. Jesús les dijo, estén juntos y esperen. ¿Se acuerda de eso? ¿Y qué hizo Tomás? De seguro se enfermó su suegra y por eso no fue ese día, ¿no? ¿Sí? De seguro tenía que hacer una tarea muy urgente de la universidad. De seguro tenía que desarrollar algo de su trabajo. De seguro. Pero este tiempo que Dios está permitiendo que estemos encerrados, que estemos de verdad atentos, con todo el tiempo disponible, hagámoslo. ¿Se imagina qué hubiera pasado si Dios no hubiera permitido que Pablo hubiera sido encarcelado y que hubiera tenido tiempo de dictar las cartas que ahora tenemos? No permita que este tiempo que Dios le está dando a usted con su familia, un día sea demasiado tarde. No cumplimos la comisión que nos fue dada. Cuando usted tiene dudas,
Eso que Dios quiere que usted sea la luz y la sal de este mundo no se cumple. Eso que Dios quiere que usted sea la lámpara que alumbra a todos los de casa no se cumple. ¿Sí? ¿Está mal tener dudas? No, no está mal, pero pongámoslas en el lugar adecuado, en Jesús. Porque ¿qué pasó con Tomás, verdad? ¿Cuál fue la reacción de Jesús ante la duda de Tomás? Punto número 1, no es como muchos de nosotros decimos, ¿verdad? Alguien nos pregunta algo, pues que no puedes leer, no puedes investigar. ¿Sí? Jesús no hizo eso. Jesús sabía y conocía el corazón de Tomás y conoce el suyo y el mío también, ¿eh? ¿Sí? Usted que está ahí sentado y que está platicando con su esposa y en lugar de poner atención, Dios lo ve. No lo regaña ni castiga a Tomás, ¿sí? Sino le dice amablemente, pon tu dedo aquí, porque eso es lo que tú querías, eso es lo que tú pedías para creer, y aquí está. Y muchas veces usted y yo le hemos dicho muchas cosas a Dios. Dios, si me sacas de esta, te voy a seguir. Y Dios lo sacó. ¿Y qué ha hecho usted? Amablemente lo invita a hacer lo que había pedido para creer. Yo le tendría una pregunta para usted. ¿Dios ha cumplido lo que usted le ha pedido? No, yo le pedí un barco y no me lo ha dado. La pregunta es, debemos de pedir en la voluntad de Dios, no en la suya y en la mía. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la de usted es momentánea y la mía también. Pero la de Dios no. Y algo muy importante, trajo convicción a la vida de Tomás, porque después de haber hecho eso, él lo reconoce como mi Señor y mi Dios. Cuando usted y yo ponemos esas dudas que tenemos en las manos de Dios, Él va a cambiar su vida. Él va a empezar a hacer maravillosas cosas que usted no había podido hacer. Como, por ejemplo, ¿se acuerda de esos hermosos días cuando comenzó su matrimonio? Por ejemplo, ¿se acuerda lo maravilloso que era empezar a disfrutar ese tiempo como familia? Por ejemplo, que usted saliera, no lo sé, tan solo al patio de su casa y fuera felicidad. Todo eso que se ha vuelto oscuro en su vida, Dios puede traer nuevamente luz. Dios puede hacer grandes y maravillosas cosas cuando usted permita que Jesús sea Señor en su vida. No tan solo decírselo, sino que realmente sea Dios en su vida. Después de que Dios nos ha mostrado cuánto nos ama, tengo una pregunta para usted. Y con esto quiero terminar. ¿Sí? ¿Qué hacemos con nuestras dudas acerca de Jesús? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha pensado usted en estos días? Si tiene dudas, yo creo que todos tienen el número del pastor y si no, lo podemos poner. ¿Sí? Pero la principal es acérquese a Dios. Porque lo que estos discípulos empezaron a hacer, sí se reunieron por temor, más que por obediencia. Y usted y yo muchas veces actuamos así en la vida, ¿verdad? Si por ejemplo no hay cubrebocas, quiere comprar aunque no lo necesita, pero dice, ¿qué tal que los llega a necesitar? Y a veces impedimos que quien lo necesitaba no lo tenga. ¿Sí? Por eso es que debemos estar conectados con Dios para que nuestros actos, Dios nunca se va a equivocar, déjeme decirle esto, Dios nunca se va a equivocar. Nos equivocamos usted y yo, pero Dios ha dicho que le ama y lo mantiene aún firme. Nos ama a usted y a mí y nunca dejará de hacerlo. Así es que quiero invitarle esta mañana a que ahí donde esté se ponga de pie. No importa si está en la cama, no importa si está sentado, no importa si está en la sala, donde quiera que esté, póngase de pie y vamos a orar. Y vamos a decirle, Dios, estoy seguro que he tenido dudas acerca de ti, porque las cosas no han salido como yo quiero. Pero sé que hoy me das la oportunidad de que las cosas sean como tú dices y no como yo digo. Permite que los ojos de mi corazón sean abiertos para ver la realidad, no como el mundo la da, sino como tú la has planeado. Trae esa paz a mi vida y a mi corazón en estos días tan difíciles, tan turbulentos, que el mundo pareciera que no tiene control y no lo tiene porque el único que lo tiene eres tú. Danos sabiduría para amar como tú amas y para vivir en tu voluntad.
Gracias, Dios. Gracias en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias. Dios le bendiga. Y de verdad, no olvide ese altar familiar en su casa. No olvide que lo que Dios ha hecho no fue en vano, ni fue una historia de fantasmas y de zombies. Es real y verdadero.